Desde siempre la guitarra habita en el centro del corazón de casi todos los pueblos del mundo. La guitarra, un instrumento sencillo, un vehículo perfecto con un sonido simple que dista mucho de ser una simpleza, ya que nos brinda infinitas posibilidades. ¿Será que por eso la amamos tanto? ¿Que tanto soñamos con ella? Veremos entonces. A ver, guitarra, dímelo tú. La guitarra está viviendo hoy en día una época dorada, diría yo, ¿no? Porque, digamos, es uno de los instrumentos más solicitados por parte de los compositores. Por ejemplo, si hablamos, si entramos, digamos, en el terreno de la música contemporánea, hay muchísimos, digamos, los nombres más importantes de la música de hoy en día están escribiendo para guitarra, cosa que no necesariamente sucedía a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? O incluso antes, en el siglo XIX, donde la tradición era de que los propios virtuosos de la guitarra componían su propia música y eso era lo que tocaban, ¿no? Entonces eso la dejaba un poquito afuera, digamos, del alcance de los grandes compositores románticos, ¿no? Que prácticamente no escribieron para el instrumento. Entonces, hoy en día, digamos, el panorama es bastante diferente y eso me parece como muy importante de subrayar, ¿no? Y bueno, ni hablar del fenómeno de la música popular, de la guitarra tradicional en Argentina, que bueno, ocupa un primerísimo plano, ¿no? Dentro de lo que es el panorama de la música en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y obviamente en Brasil, con la música popular brasileira, la guitarra es siempre un elemento central, ¿no? Así que yo pienso que es un muy buen momento para el instrumento hoy en día. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu visión acerca de vos mismo? ¿Cómo cambió tu enfoque de la música, más allá del instrumento? Bueno, el instrumento por supuesto va acoplado a eso. Digamos, desde aquel jovencito de unos 20 años que ganó concursos, pasaron tanto tiempo, es un docente de renombre mundial, figura en SM. ¿Cómo ves tu propia música, ¿sí?, a lo largo de ese proceso? ¿Qué cambió? ¿En qué se incrementó? Más allá de una cuestión técnicamente de la guitarra, tu visión de la música. Para mí lo más importante es, digamos, ¿cómo decir? Las diferentes capas, ¿no? de lo que la experiencia va aportando, son las que van
enriqueciendo el terreno, ¿no? El terreno fértil de la música, de las ideas, sí, es eso, básicamente, ¿no? Es una cuestión de acumulación de experiencias con distintos tipos de música, con distintos estilos, por dentro y por fuera de la guitarra, además, ¿no? Entonces eso es como que todo eso fue constituyendo una especie de bagaje que, bueno, que, que se hace evidente a la hora de expresar la música, ¿no? Siendo los guitarristas, como en tu caso, que se formaron en la escuela clásica, al menos en un principio, y que le dan tanta importancia, y con razón, ¿no?, a toda la cuestión de cómo sentarse con el instrumento y de cómo, digamos, tener en cuenta tantos asuntos físicos. ¿Qué te llevó a tocar parado? No, bueno, eso en realidad hay, digamos, eso está relacionado a la práctica de los instrumentos históricos. La guitarra en el siglo XIX, digamos, todos los instrumentos prácticamente que existen, que sobrevivieron digamos, y se ve incluso en la iconografía, en las pinturas y todo eso, o sea, tienen siempre el botón en el aro, en la parte de abajo del aro, y digamos, eso quiere decir que el instrumento de algún modo se ataba con una correa, y eso permitía de tocar parado, ¿no? Por ejemplo, la única imagen que se tiene del gran guitarrista y compositor italiano bueno, que tuvo una carrera muy impresionante en Viena, en la época de Beethoven, digamos, incluso se conocieron y tuvieron una relación de una cierta amistad, de Mauro Giuliani. La única imagen que se tiene de él tocando es él está parado tocando, ¿no? Y digamos, habiendo experimentado un poquito con eso, uno se da cuenta de que el instrumento tiene mucha más proyección de ese modo, que estando sentado, ¿no? Y a la hora digamos, de sentimientos, Sí.
¿Qué diferencias notas entre el tocar sentado y el tocar parado? ¿Te sentís más cerca, no sé, de un rockero? ¿O hay alguna... Completamente. Es buenísimo. Está bien, lo viviste bien. Es buenísimo, sí, sí, me encanta, me encanta. O sea, digamos, permite una libertad de movimientos y una libertad de expresión que es así fenomenal, ¿no? Digamos, Digamos, sobre todo cuando tocas con otra gente, ¿no? Entonces es como que compartís mucho más la energía en movimiento de la música. Es fenomenal, a mí me encanta. ¿tenés pensado en este sentido experimentar un poco más, digamos, no solamente con instrumentos tan antiguos, sino con tu propia guitarra? ¿Se te cruza por la cabeza salir a tocar parado? Por ahora no lo he pensado, pero digamos, o sea, por ahora estuve, digamos, como muy metido en esta cuestión de los instrumentos históricos, entonces la cosa vino más bien por ahí, ¿no es cierto? Bien. Pero no, bueno, yo no cierro ninguna puerta, ¿no? Así que... Sabés tocar muchísimos tipos de música, pero ¿cómo haces para congeniar y que suenen tan bien, no sé, Giuliani, Sor, Ecuchi Leguizamón o Campela, esa obra experimental en donde tocas una viola, no una viola, no una guitarra, sino una viola, como si fuera una guitarra? ¿Cómo haces para que todo eso eh, conviva bien musicalmente en tu cabeza, en tu corazón, digamos? Mira, eso es... a ver, ¿cómo te puedo contestar eso? Simplemente, ¿qué es la curiosidad? ¿Qué sé yo? Yo siempre fui extremadamente curioso musicalmente hablando y siempre tuve necesidad, además de no encerrarme demasiado en una sola cosa, en un solo estilo. No puedo, o sea, simplemente no es mi naturaleza, ¿no? Además que yo, por ejemplo, bueno, si mucha gente me pregunta, por ejemplo, si yo compongo, si tengo temas y esas cosas, y no, la verdad que no. Eh, no tengo la necesidad de escribir música yo mismo. Eh, y digamos, yo asocio mucho el trabajo de intérprete a un trabajo prácticamente actoral. O sea, para mí lo más parecido a un intérprete en la música es un actor. Un actor que interpreta, digamos, que se apropia de un personaje, que se apropia de un rol y lo personaliza, por supuesto, pero al mismo tiempo deja de ser la persona que él es o que ella es en un caso de una actriz para transformarse en el personaje, ¿no es cierto? Es un poquito eso lo que yo, digamos, lo que intento meter en mi cabeza y en mi cuerpo cuando encarno una obra en algún punto, ¿no?
Cuando escucho a Pablo Márquez, este salteño que trascendió los cielos de la música y se convirtió en un verdadero eternauta de la guitarra, mi alma no puede más que sentir amor perpetuo, veneración sana y pura por este enorme músico argentino. Su rigor intelectual, su búsqueda de la más absoluta perfección, su respeto a la forma, al sonido y al ritmo de la tradición salteña, hacen que esta música, nuestra música, se manifieste en estado cristalino y se eternice de forma platónica. Pablo nos invita a acercarnos al Cuchi Leguizamón de una manera jamás lograda hasta hoy, cercana a la notación pura, cercana a la escritura, cercana a la manera que tal vez dentro de varios siglos la escuchen las generaciones venideras. Digamos, yo lo que intento hacer es sencillamente entender cómo está construida la música, como si yo tengo que dirigir una pieza, intento entender cómo están puestos los ladrillos de una composición, ¿entendés? Y poder organizarla en una forma que sea completamente clara y entendible, ¿no? Desde el punto de vista sonoro, orgánico, digamos, de la pieza, ¿no? No sé si hay algo que un guitarrista en particular pueda aportar a eso. O sea, no, nunca lo había pensado en realidad. Tal vez en un concierto de guitarra, vos fuiste dirigido muchas veces como solista. Bueno, en realidad sí, o sea, digamos, tengo muchas facultades y muchas ventajas a la hora de acompañar guitarristas, eso es cierto. Digamos, porque entiendo muy bien cómo funciona la guitarra y entiendo cuáles son los peligros digamos, en la relación entre una guitarra y un ensamble, digamos, mucho más grande, ¿no? O sea, uno toma individualmente cada uno de los instrumentos y cada uno va a sonar prácticamente más fuerte que la guitarra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que un equilibrio sea posible, ¿no? Entonces, sí, eso sí lo sé manejar muy bien, efectivamente. Es una ventaja muy grande. ¿Y cómo en el término estrictamente práctico, cómo sí. lo manejas? Pidiéndole a la orquesta que baje, rogándole al guitarrista que suba, ¿cómo, o sea? No, bueno, hay que entender la función de que, digamos, para mí idealmente lo que tiene que suceder en una orquesta es que cada músico entienda la función que está cumpliendo dentro de la obra. Si el músico entiende cuál es la función, entonces automáticamente, digamos, su manera de tocar se va a adaptar a esa función. ¿Ves?
acerca de El Cuchi Bien Temperado, que es, a mi manera de ver, es una obra maestra. ¿Cuál fue la reacción de Manfred Eicher cuando lo escuchó? ¿Qué te dijo? Bueno, él estuvo en la grabación, estuvo presente, ¿no? O sea, me acompañó en todo el proceso de grabación de las piezas. Pero no lo había escuchado anteriormente tus arreglos. Mira, había escuchado los arreglos que había tocado yo en Corazonando, en el disco anterior, ¿no? Con compositores salteños, que incluye 3 arreglos que después yo un poquito retrabajé para esta nueva grabación, ¿no? Y había escuchado también los otros arreglos que están en ese disco, ¿no? No, lo que a él le había, digamos, interesado de ese trabajo era un poco la sensación no sé, como de libertad, ¿no? que tal vez transmitía tocándolos. Y es por eso que me propuso, digamos, el primer proyecto con SM fue nada que ver, fue un repertorio renacentista, música del siglo de oro español, del siglo XVI. Y después, como segundo proyecto, nació esta idea de hacer un disco de música argentina, ¿no? Entonces, ahí naturalmente salió la idea de hacer algo con el Cuchi, y bueno, y desde el vamos me acompañó con el proceso y me dijo, sí, es lo que hay que hacer. Así que, y ahí, digamos, le dimos al Cuchi un poco de visibilidad internacional, ¿no? Se ve que a Manfred los salteños le tira, ¿no? O sea, con vos. Sí, no, genial. Pues ahí con la presencia de Dino Saluzzi, no. Bueno, fue Dino el que lo inició de algún modo, ¿no? En este mundo, en este tipo de lenguaje, así que... no, es fantástico. Grande Dino. Para mí la guitarra es un hermoso instrumento, hermosísimo, pero es un instrumento, es decir, es un medio para transmitir algo, para transmitir un mensaje musical, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, hay gente que digamos que lo que le interesa de la guitarra es la guitarra, ¿no? A mí lo que me interesa de la guitarra es la música que puede salir de ella.